Bueno, acá tengo este hilado. En la etiqueta podemos ver que dice que se tiene que tejer con aguja número 8 y es 100% acrílico su composición. Pero yo lo voy a tejer con aguja número 9 porque lo quiero flojito. Este es un hilado hueco. Acá lo van a poder ver bien. Inclusive está recomendado para tejer con los dedos. Pero bueno, yo me voy a ir a la aguja número 9 porque lo voy a tejer flojito. Es muy suave la textura. Y vamos a ver cómo queda entonces terminado el proyecto. Como vamos a realizar una larga cadena, usaremos el tip que se encuentra en mi canal para no tener inconvenientes. Vamos a hacerlo de esta manera, como lo ven en el video, y vamos a seguir tejiendo solamente con la cadenita de adelante hasta que llegue el momento de unirlas. Ya realizamos nuestras 121 cadenas. Ahora van a entender por qué 121, porque realizamos un punto deslizado para unir las cadenas y quedaron nuestros 120 puntos y nuestra cadena derecha. Y una vez que tenemos entonces todos los puntos, lo que vamos a realizar es en cada uno de ellos una vuelta de puntos bajos. Simplemente eso. Damos toda una vueltita de puntos bajos. Voy a levantar una cadenita y en el mismo lugar realizo un punto bajo, 2 cadenitas y cuento 1, 2 y en el tercer punto, punto bajo y 2 cadenitas. Nuevamente 1, 2, tercer punto, punto bajo y 2 cadenitas. Y así doy toda la vuelta. Simplemente punto bajo y 2 cadenitas. Bueno, realizo mis últimas 2 cadenitas y cuento 1, 2 y el último punto sería el punto bajo de inicio y ahí realizo un punto deslizado. Así termina esta vuelta. Pero ¿qué pasa? Yo quiero posicionarme en este espacio, entonces vuelvo a realizar un punto deslizado, o sea, un punto que no tejo, y miren cómo llegué a estar entonces dentro de este huequito. Ahí voy a hacer 3 cadenitas y un punto alto, o sea que en todos los huequitos estas 3 cadenitas forman la altura del punto alto, ¿no es cierto? Entonces son 2 puntos altos en cada huequito, pero donde está el punto bajo voy a tomar lazada y voy a hacer un punto relieve por delante, o sea, lo voy a hacer otra vez. Tomo hebra, paso por detrás de este puntito bajo, ven cómo queda la aguja, tomo hebra nuevamente y realizo un punto alto como siempre, o sea, lo tejo como un punto alto. Otra vez, en el huequito, 2 puntos altos. Tomo lazada, acá tengo el punto bajo, paso por detrás, paso la aguja, busco la lazada, saco y nuevamente tejo como un punto alto. ¿Por qué se llama relieve por delante? Porque el relieve queda delante del punto. Otra vez, en este hueco, en este espacio, 2 puntos altos, tomo lazada, me voy por detrás, aparezco por acá, tomo hebra y tejo como un punto alto. Y ven que va quedando este punto por delante del punto bajo. Así doy toda la vuelta, es muy sencillo. Este esquema de puntos es sencillísimo y me gustó hacerlo de esta manera porque ya de por sí la lana es gruesita, tienen un degradé muy lindo y tampoco quería hacer un punto ni tan abierto ni tan complejo. No nos olvidemos que queremos que nos abrigue el cuello, así que vamos a seguir entonces tejiendo y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy realizando el último punto alto en el último espacio. Acá me encuentro con el punto bajo que realicé a comienzo del tejido. Ahí realizo el punto de relieve y me encuentro con las 3 cadenas de subida, el otro punto alto y ya continúa nuevamente el punto relieve. Entonces, ¿qué hago? Cuento mis 3 cadenitas y en la última
realizo un punto deslizado y ya está terminada esta vuelta. Ahora simplemente tengo que repetir la primera vuelta. Recuerdan que era un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas. El punto bajo va a tener que seguir estando siempre donde está el punto relieve. Entonces acá me encuentro arriba de las 3 cadenitas. Me voy al siguiente punto, punto deslizado, y me voy al punto relieve, realizo un punto deslizado, levanto una cadenita y ahí en ese mismo lugar realizo un punto bajo, 2 cadenas, en el siguiente punto relieve, un punto bajo, 2 cadenas, siguiente punto de relieve que lo tengo acá, allí un punto bajo. O sea, repito lo que hice a comienzo. Así que voy a dar toda la vueltita realizando las 2 cadenitas y sobre el punto relieve un punto bajo. Bueno, estoy entonces acá, no sé si pueden ver, lo voy a abrir bien el punto, hice los 2 puntitos, las 2 cadenitas. Acá me encuentro con el punto relieve, ese relieve por delante, y acá están las 3 cadenas de subida de la vuelta anterior, pero recuerden que yo había hecho puntos deslizados. Puse el ganchito para que ustedes vieran, en realidad se nota dónde se llega al final de la vuelta, porque acá no estamos trabajando en espiral, entonces pero yo lo puse para que ustedes lo vean, como a lo mejor se pueden confundir porque tiene muchos cambios de color esta lana, entonces para que se dieran cuenta dónde termina esto. Entonces ahora tengo que hacer 2 cadenitas, acá están todos esos puntos deslizados, por lo tanto yo tengo que ir acá están los 3 puntos de subida, el punto alto, y tengo que hacer el punto bajo, que no lo voy a hacer, simplemente voy a hacer un punto deslizado y llegué al final de la vuelta. Y ahora voy a tener que hacer lo mismo que hice cuando comencé el punto de relieve, es decir, me voy a ir entonces con un punto deslizado al espacio, levanto 3 cadenas, punto alto también dentro del espacio y punto de relieve por delante del punto bajo, o sea, nuevamente en cada espacio 2 puntos altos y el punto relieve por delante del punto bajo. Se dice por delante del punto porque el relieve queda, se dan cuenta que queda por delante del punto. Bueno, yo voy a seguir dando vueltas hasta obtener la altura que deseo de este cuello. Acá me encuentran entonces con mi bufanda infinita, ya la terminé como la comencé con la última vuelta de puntos bajos. En total fueron 14 vueltas, contando por supuesto donde hice los puntos altos con el punto relieve más las cadenitas con los puntos bajos. Lógicamente es muy simple, muy sencillo, lo que pasa que bueno, lo más vistoso es el tipo de lana, que es este cordoncito, se los vuelvo a mostrar. Yo estuve tejiendo ya un cordoncito armado y el degradé de colores, el matizado. Pero miren cómo queda detrás. La verdad que no sé con cuál quedarme. Esta es como, da la sensación que hubiera tenido un cordón aparte y lo hubiera tejido por fuera del tejido, ¿no? De los puntos. Quedó un relieve gordito justamente por eso, por el grosor de la lana. Simplemente esto es cuando yo abrazaba el punto alto en las cadenitas. Y así quedó de este lado. La verdad, bueno, como uno la va a torcer cuando se la pone, seguramente se va a ver tanto el derecho como el revés, y realmente cualquiera de los dos me encanta. Espero que a ustedes también y les mando un beso grande. Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video.